Muy buenas a todos, yo soy Lux y bienvenidos a un nuevo programa de True Crime. Antes de nada quiero daros las gracias por todas las visualizaciones que están teniendo los vídeos, los likes, los comentarios. La verdad es que estoy muy contenta y nada, espero que si os gusta este contenido pues le deis like, os suscribáis, me dejáis un comentario que me hace muchísima ilusión. Y esas cosillas. Hoy os voy a traer el caso de Ed Gein. Es un caso bastante conocido, ya que ha inspirado muchísimas películas, obras de ficción, como puede ser el caso del Silencio de los Corderos en el personaje de Buffalo Bill, Leatherface o Cara de Cuero en el personaje de La Matanza de Texas, o por ejemplo Norman Bates en Psicosis, que la película de Alfred Hitchcock. Y es que la mente de este asesino es fascinante. Según la criminología, un asesino en serie es una persona que mata a 3 o más víctimas y que después de cada crimen tiene un periodo de enfriamiento. En el caso de Ed Gein, solo se pudo demostrar que hubo 2 víctimas. Entonces, ¿por qué lo consideramos un asesino en serie? Pues se le considera un asesino en serie en el caso de Ed porque se cree que puede que haya más víctimas, y en el caso de que no hubiese habido más víctimas, si no le llegan a atrapar, hubiese seguido con sus crímenes. Pero vamos a ir al principio de la historia como hacemos normalmente. Edward Theodore Ed Gein nació el 27 de agosto de 1906 en Plainfield, en el condado de Cross, Wisconsin, en Estados Unidos. Era hijo de George Gein y Augusta Lerk. George tenía una frutería y era un hombre bastante trabajador, y Augusta era una ama de casa muy religiosa y defendía fervientemente una vida alejada del pecado carnal. George, aunque era muy trabajador, como os he dicho, también tenía un serio problema con la bebida y maltrataba a su mujer y a sus 2 hijos. La educación que Augusta daba a sus hijos era de una fanática religiosa. Les decía que todas las mujeres eran de vida alegre, vosotros me entendéis, y que Dios las había creado para poner a prueba constantemente a los hombres. También intentaba alejarlos del mundo y las personas, ya que les llevaría a una vida de pecado. Ed, de pequeño, era tímido y retraído, y también era un poco afeminado, lo que hacía que sufriera bullying por parte de sus compañeros de clase. Siempre intentaba contentar a su madre, y aunque esta era la intención de Ed, la madre también maltrataba a Ed tanto física como psicológicamente. Ed en su juventud trabajó como canguro y además se llevaba especialmente bien con los niños. Después de la muerte de su padre, también empezó a hacer chapuzas para los vecinos, ya que era bastante habilidoso con las manos, y además porque la familia necesitaba dinero. Ed tenía un hermano 4 años mayor que él. En 1944 estaban realizando unos trabajos y Henry encendió un fuego para quemar unos rastrojos de la granja. Por desgracia, Henry murió, según el forense, por inhalación de humos, aunque poco después se descubrió que la cabeza de Henry mostraba varias contusiones. Nunca sabremos si Henry fue la primera víctima de Ed o fue un accidente. Ed sufría el llamado síndrome de Edipo, es decir, sentía una atracción por su madre. Después de la muerte de su hermano, Ed intentó un acercamiento, digamos, más estrecho con su madre, pero para desgracia de Ed, la madre sufrió un ataque cardíaco que la dejó en cama más de un año, hasta que finalmente falleció en 1945. Durante este tiempo, Ed se comportó como un hijo modelo. Ed adecentó la habitación de su madre y el resto de las estancias que ella utilizaba, pero el resto de la casa parecía un auténtico estercolero. El 8 de diciembre de 1954 acabó con quien se cree que es la primera víctima, Mary Hogan, que era propietaria y camarera del bar llamado La Taberna de Hogan. Mary tenía una personalidad fuerte y se las apañaba bien con los borrachos que frecuentaban el local. La verdad es que entre la madre de Ed y Mary Hogan había bastante parecido en sus personalidades. La misma tarde que Mary murió, un cliente habitual entró al bar y encontró un rastro de sangre que conducía al aparcamiento. También se encontró un cartucho de escopeta cerca del charco de sangre que había en el bar. El caso lo cogió un jovencísimo alguacil de Plainfield, que además Plainfield, para que os hagáis una idea, era un pueblo bastante pequeño que tenía menos de 600 habitantes. Y debido a la inexperiencia del alguacil
que el pueblo era muy tranquilo y que había rumores que decían que Mary estaba relacionada con la mafia de Chicago, se determinó que era un caso no de homicidio, aunque se encontraron la sangre y el cartucho de escopeta, sino se determinó que era un caso de desaparición. Ed solía bromear diciendo que Mary no estaba desaparecida, sino que se encontraba en su casa, pero nadie le tomaba en serio. Su segunda víctima confirmada fue Bernice Worden, en noviembre de 1957. Ed entró a su ferretería para comprar anticongelante. Bernice apuntó su nombre y sus apellidos en una libreta donde solía llevar la contabilidad y después Ed sacó un rifle de caza y le disparó en la cabeza. Acto seguido, al igual que había hecho con su primera víctima Mary, cogió el cuerpo de Bernice, lo arrastró a la parte de atrás y lo subió a su coche. El hijo de Bernice denunció la desaparición de su madre y gracias a la libreta de contabilidad de la que os he hablado antes, rápidamente dieron con el nombre de Ed Gein. Y entonces la policía fue a su casa para registrarla. Cuando llegaron a la casa, los policías se quedaron completamente a cuadros, ya que encontraron el cuerpo de Bernice Worden colgado del techo por los tobillos, decapitado y abierto en canal con todas las vísceras fuera del cuerpo. También encontraron varios objetos curtidos con piel humana y otros con partes de mujeres. Entre los objetos que se encontraban los siguientes. Os voy a leer la lista porque la verdad es que esta lista da auténtico pavor. Se encontraron 4 narices, fragmentos y huesos humanos, 9 máscaras de piel humana, cuencos hechos con cráneos humanos, 10 cabezas femeninas con la parte superior aserrada, varias sillas tapizadas con piel humana, la cabeza de Mary Hogan en una bolsa de papel y la de Bernice Worden en una bolsa de arpillera. También se encontraron 9 vulvas en una caja de zapatos, un cinturón hecho con pezones humanos, cráneos en los postes de su cama, un par de labios en una cuerda de cortina y una pantalla de lámpara hecha con la piel de un rostro humano. O sea, what? Si habéis llegado hasta aquí, os daréis cuenta de las similitudes que hay con las películas que os he mencionado al principio. Por ejemplo, en el caso de Norman Bates, es la obsesión que tenía Norman con su madre. En el caso, por ejemplo, de Leatherface, también conocido con cara de cuero, pues las máscaras que utilizaba Leatherface con piel humana. Y, por ejemplo, en el caso de Buffalo Bill, era un asesino en serie que utilizaba la piel de sus víctimas para hacerse trajes. Gein fue detenido y acusado por ambos asesinatos. En su testimonio dijo que todas las partes humanas que habían encontrado en su casa eran de cementerios. Porque me imagino que te estarías preguntando, pero a ver, si se encontraron muchas piezas, partes del cuerpo humano, como solo se le detuvo por 2 víctimas. Y es por eso, porque Ed lo que hacía era profanar las tumbas. Él estaba atento de los obituarios, estando muy pendiente de las mujeres jóvenes. Y lo que intentaba era encontrar a mujeres que se parecieran físicamente a su madre. Después profanaba a las víctimas, se llevaba el cuerpo a su casa y ya pues ahí pues hacía sus disecciones y cogía las partes que necesitaba. Esta versión, aunque en un principio no creyeron a Ed, fue demostrada ya que las autoridades fueron al cementerio con Ed y Ed señaló las tumbas donde pues no había cuerpo y evidentemente pues confirmaron que esto era así. Eso, y además por la educación que había recibido de su madre, Ed estaba muy confuso. También se descubrió que Gein se vestía con la piel de sus víctimas, como es el caso de Buffalo Bill en la película del Silencio de los Corderos. A Ed Gein se le diagnosticó esquizofrenia y lo podríamos categorizar dentro de los asesinos visionarios. ¿Qué es un asesino visionario? Bien, un asesino visionario es un asesino que está diagnosticado con esquizofrenia y que escucha voces que tienen alterada su percepción del bien y del mal y que son estas voces los que les instan a cometer sus crímenes. Digamos que en el caso de Ed era su madre quien obligaba a Ed a cometer estos crímenes. Aunque solo se mostraron estas 2 víctimas, se cree que pudo haber bastantes más. A Ed Gein nunca se le llegó a juzgar y se le declaró incapacitado por demencia y se le internó en un manicomio por tiempo indefinido. Ed tenía un comportamiento en el manicomio completamente ejemplar y es por eso
por lo que solicitó una revisión de su condena. Se le rechazó de forma unánime y Ed acabó muriendo en julio de 1984 por una insuficiencia respiratoria en este manicomio. Y ahora os lanzo la pregunta: ¿vosotros creéis que Ed mató a más víctimas? ¿Creéis que el comportamiento de la madre de Ed hacia Ed provocó que este hombre se convirtiera en un asesino en serie? Esto es un tema bastante debatido a lo largo de la criminología, que es si el asesino nace o se hace. Hay muchos estudios que, digamos, que han demostrado que alguien que es psicópata nace psicópata, pero es por sus circunstancias lo que le provoca que acabe matando, ya que hay muchos psicópatas en el mundo, pero no todos los psicópatas acaban matando. Pero quiero que me digáis vosotros en comentarios qué pensáis. Si fue por su madre, fue porque se le piró la pinza, fue porque realmente quería matar. Dejármelo abajo en comentarios. Y de verdad, muchísimas gracias por el apoyo que está recibiendo el canal. Estoy súper agradecida con vosotros, súper contenta. Me encanta hacer este tipo de vídeos. No sé si lo he comentado anteriormente, pero me estoy preparando para entrar a la universidad para estudiar criminología, y la verdad es que este tipo de casos me fascina, lo que es la mente del asesino, cómo por la victimología podemos llegar a aprender qué tipo de asesino y cómo se comporta ante sus víctimas y si es capaz de seguir matando o no. Por ejemplo, en el caso de Ed, que se determinó que si le dejaban libre iba a seguir cometiendo pues sus fechorías, llamémoslo así. Y bueno, sin más, me despido hasta el próximo vídeo. ¡Chao!